Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. ITSA fabrica dos productos en dos máquinas. Una unidad del producto 1 requiere 2 horas en la máquina 1, y 1 hora en la máquina 2. Una unidad del producto 2 requiere 1 hora en la máquina 1, y 3 horas en la máquina 2. Los ingresos por unidad de los productos 1 y 2 son de 30 pesos y 20 pesos, respectivamente. El tiempo de procesamiento diario total disponible en cada máquina es de 8 horas. Realice un análisis de sensibilidad gráfico haciendo cambios en la disponibilidad de recursos. Bueno, pues un análisis de sensibilidad nos va a permitir saber qué es lo que sucede en el modelo si es que hacemos cambios en este modelo, es decir, si a lo mejor modificamos alguna restricción o si a lo mejor modificamos la ecuación en la función objetivo, podemos saber o conocer qué distintos resultados se pueden dar modificando ya sea esas restricciones o en su caso una función objetivo. Bien, vamos a resolver el ejemplo que tenemos y vamos a iniciar primero definiendo el modelo. Entonces, primero tenemos que definir las variables en un primer paso. Entonces, de acuerdo a la situación que estamos viendo aquí, entonces a lo que queremos llegar es a determinar cuántas unidades vamos a producir del producto 1 y cuántas unidades vamos a elaborar del producto 2, siguiendo las condiciones que nos marca aquí el texto. Entonces, de acuerdo a eso, nuestras variables pueden quedar definidas de la siguiente forma. Lo voy a colocar aquí. X1 unidades producidas al día del producto 1, X2 unidades producidas al día del producto 2 y Z, que aquí Z refiriéndonos a la función objetivo nos está pidiendo que, si vemos aquí, bueno, nos habla de ingresos, entonces eso nos da pauta a decir que la función objetivo se tendrá que maximizar. Entonces Z representará los ingresos por los productos 1 y 2 en unidades monetarias. Bueno, pasamos al segundo paso, la definición de la función objetivo. Bueno, de acuerdo a lo comentado anteriormente, entonces la función objetivo quedaría establecida de esta forma. 30 y 20, que son los ingresos por unidad para el producto 1 y para el producto 2. Entonces vamos a maximizar esos ingresos. Las restricciones del sistema vamos a considerar dos. Una primera restricción considerará la disponibilidad de tiempo en la máquina 1 y otra restricción la disponibilidad de tiempo en la máquina 2. Los voy a colocar aquí. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ahí está. Entonces, esta primera restricción referida a la máquina 1, en donde nos dice que se requieren 2 horas para el producto 1 y 1 hora para el producto 2.
Mientras que en la máquina 2 requerimos 1 hora para el producto 1 y 3 horas para el producto 2. Y bueno, esas cantidades, las que tenemos en el lado derecho, se refieren a la limitación de tiempo que no debe de exceder estas 8 horas. Bueno, no debe de faltar la restricción de no negatividad, eso siempre va. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos dos variables, x1 y x2, mayor o igual a 0. Bueno, aquí de acuerdo a como tenemos el modelo, atendiendo a que tenemos restricciones menor o igual y que estamos maximizando, podemos resolverlo mediante el método simplex tradicional. Bueno, aquí no lo vamos a hacer así, vamos a hacer uso del software. Entonces vamos abriendo el QM y lo voy a poner acá por un lado. Vamos al módulo de programación lineal. Tenemos dos restricciones, dos variables x1 x2, estamos maximizando. Aquí vamos a colocar la función objetivo, maximizar 30x1 más 20x2. Ahí lo tenemos. La primera restricción, 2x1 más 1x2 menor o igual a 8. Ahí lo tenemos. La segunda restricción, 1x1 3x2 menor o igual también a 8. Y vamos a pasar directamente a la resolución. Entonces aquí ya tenemos la solución. Bueno, esa solución nos está diciendo, aquí la voy a colocar, la voy a trasladar aquí para tenerla aquí en Excel. x1 igual a 3.2, en este caso serán unidades del producto 1, x2 1.6 unidades del producto 2 y el valor de z 128. Bueno, aquí vamos a considerar que esas unidades pueden ser fraccionadas, entonces vamos a establecer que estos resultados pueden ser aplicados sin dificultad alguna o sin inconveniente alguno a la realidad. Entonces, ahorita nos quedamos con esa idea. Y esta es nuestra solución. Entonces quedamos que un análisis de sensibilidad trata de hacer cambios en el modelo y a partir de esos cambios ver cómo se comportan o qué otras modificaciones se pudieran encontrar, en este caso en la solución o en algún otro elemento del modelo. Ahorita en este ejemplo nos dice que hagamos un análisis de sensibilidad haciendo cambios en la disponibilidad de los recursos. Entonces eso implica hacer cambios aquí en el lado derecho de las inecuaciones de las restricciones. Entonces vamos a hacer cambios aquí y vamos a ver cómo se comporta la solución aquí al hacer varios cambios en estos parámetros. Bueno, vamos a graficar nuestro modelo. Ya saben que para graficarlo necesitamos precisamente trazar en un plano XY las restricciones que corresponden o las ecuaciones que corresponden a las restricciones del sistema. Entonces
voy a construir lo siguiente para que también los cambios que se vayan haciendo se vean reflejados entonces voy a graficar esas esas dos funciones. Entonces lo voy a poner por aquí. Entonces, para que se puedan visualizar los distintos cambios que se van a hacer aquí en el modelo, necesariamente en Excel tengo que graficar estas dos funciones. Entonces, la forma en que lo lograría sería precisamente considerar todos los puntos, recordando que al nosotros aquí colocar la restricción de no negatividad nos estamos limitando al primer cuadrante del plano cartesiano, es decir, donde x1 y x2 son positivas. Entonces podemos hacer lo siguiente, considerar un rango del 1 al 10. Y bueno, si x vale 0, ¿cuánto valdrá x2 aquí en esta ecuación? Vamos a establecerlo. Un poco más para acá esto para que se acomode mejor. Entonces aquí solamente tengo que despejar a x2 de esta inecuación. Bueno, aquí considerando que este signo menor o igual lo cambiaríamos por un signo igual. Entonces nos quedaría 2x1 más 1x2 igual a 8. Si despejamos aquí a x2, nos quedaría x2 igual a este valor que tenemos ahí de ese lado, menos este valor 2 por el valor de x1, que el valor de x1 aquí ya lo tenemos, y nos quedaría esta parte. Entonces este 1 va a estar dividiendo a toda esa parte de la expresión. A ver, vamos a colocarlo aquí entre este valor. Bueno, lo colocamos así porque queremos que la función refleje cualquier cambio que hagamos aquí en estos coeficientes. Entonces es necesario que lo coloquemos así. Vamos a dejar fijo en la fórmula las siguientes celdas, este valor de 2, este también, y también este de acá, que corresponde al 8. Bueno, entonces el resultado ahí sería 8. Y si jalo la fórmula, déjenme ver si funciona. Y bueno, así la extenderíamos hasta el valor de x1 igual a 10. Si x1 vale 10, x2 vale 12. Entonces voy a graficar esta función primero. Bueno, voy a intentar hacerlo así. Yo creo que este sería el adecuado, aceptar. Bueno, aquí como habíamos dicho anteriormente, solamente nos vamos a limitar al primer cuadrante, donde x1 y x2 son positivos. Entonces voy a recortar aquí esos rangos de 0 a 10. Ahí está. Y bueno, aquí también vamos a poner desde 0 hasta... Ahorita de momento vamos a dejarle así, ¿no? Para ver ahorita la segunda ecuación cómo nos resulta. Entonces hasta ese punto tenemos graficada esta primer función. Ahora vamos a graficar esta de acá. Y hacemos lo mismo.
Pues, como habíamos dicho, consideramos los 10, bueno, este rango de valores para x1 de 0 a 10. Y aquí x2 ahora lo vamos a despejar de esta función, considerando aquí el signo igual, es decir, x1 más 3x2 igual a 8. Entonces x2 va a ser igual a 8 menos 1 por el valor de x1, pero el valor de x1 lo vamos a tener aquí. Y todo eso va a estar dividiéndose entre este valor, entre 3. A ver, ahí me faltó entre este valor. Entonces ahí vamos a dejar fijos a los valores de estas celdas. La verde y la azul. Ahí le voy a quitar decimales, no es necesario tantos decimales, con 2 es más que suficiente. Y ahora sí, voy a graficarla. Bueno, a la segunda ecuación le vamos a llamar restricción 2. Valores de x, pues estos mismos. Valores de y, estos. Aceptar. Esto lo vamos a modificar. Entonces esto le vamos a llamar ecuación de la restricción 1. Y para que se vea. Aquí vamos a agregarle unas leyendas, a ver. Entonces aquí en el eje Y estamos representando la variable x2. Y acá en este eje la variable x1. Entonces la línea naranja representa la restricción 2, la línea azul la restricción 1. Y bueno, aquí no es necesario llegar a la mejor hasta el rango de 10, vamos a dejarlo en el rango de 8, de 0 a 8 en el eje x1. Entonces si nosotros resolvemos de forma gráfica este modelo, encontramos que la región solución estará precisamente en el polígono que se forma aquí en esta sección. Considerando que son restricciones menor o igual, entonces la región solución está precisamente hacia abajo, y con la restricción de no negatividad nos indica hacia arriba, de tal manera que toda esta área corresponderá a la región solución.
Bien, también recordando lo que hacíamos cuando resolvíamos problemas siguiendo el método gráfico, lo que hacíamos era evaluar en los diferentes puntos, en los diferentes vértices de ese polígono que se formaba. Bueno, de acuerdo a la solución que hemos obtenido, aquí no se alcanza a ver, pero nos dice que x1 es igual a 3.2, o sea, es este punto, 3.2 x1, x2 es igual a 1.6, bueno, corresponde ya más o menos a esta sección. Y bueno, con eso, en este punto, z tiene un valor de 128. Aquí lo vemos. Bien, entonces, ¿qué pasaría si nosotros aquí modificamos y en lugar de que la disposición de horas para la máquina 1 fuera de 8 horas, a lo mejor fuera de 9 horas? Ahí se modifica ese punto C, o ese punto que correspondía a nuestro óptimo. Bueno, ahí la solución no la conozco. Ahora, considerando ese cambio en la restricción, pero podemos establecerlo de forma automática, que aquí en Excel nos dé esta intersección entre estas dos líneas, que precisamente indicará el punto óptimo, el punto solución, en donde el valor de z se maximiza. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, precisamente para encontrar la intersección de dos rectas, el procedimiento analítico que hacemos es igualar esas dos ecuaciones y despejar a una de las variables. Entonces, tenemos estas ecuaciones, pero nosotros, para efectos de visualizar los cambios que se van a estar haciendo en estos, primero en esta parte del modelo, vamos a considerar que la búsqueda de esa intersección funcione para cualquier valor que pongamos acá. Entonces necesariamente lo tenemos que hacer con una fórmula. Voy a abrir un pizarrón. Y bueno, esto que estamos haciendo aquí simplemente lo estamos desarrollando para que se visualicen las modificaciones que se van obteniendo al realizar cambios en el modelo. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo aquí no sería del todo necesario, simplemente tendríamos, entonces, si tenemos un problema más complejo, pues ver cómo resulta la nueva solución al hacer tales cambios en el modelo. Pero aquí, para ir visualizando cómo se van dando esos cambios en el modelo, es la razón por la que estamos realizando estos pasos. Bien, entonces, bueno, voy a poner esto que me abarque aquí la mitad. Entonces, si observamos nuestras restricciones, son 2. Entonces había dicho que para obtener la intersección de manera analítica entre dos líneas, entre dos rectas, tenemos que igualar esas dos funciones o esas dos ecuaciones. Bueno, entonces estas ecuaciones las podemos observar. Estas ecuaciones que tenemos aquí las podemos observar de la siguiente manera. A, que multiplica la variable x1 por b más b, multiplica la variable x2. Bueno, claro, aquí modificando estos signos de desigualdad por el igual. Igual a e, y la otra ecuación c más d, cx1 más dx2 igual a
Aquí ya estoy repitiendo la D igual a F. Bueno, aquí A, B, C, D y E y F pueden tomar cualquier valor. Entonces lo que buscamos es encontrar una fórmula por medio de Excel que nos proporcione este punto que va a coincidir con el valor óptimo, es decir, la solución que tenemos para maximizar ese valor de Z. Es decir, ese punto que nosotros buscamos es la intersección entre estas dos rectas. Y bueno, de forma analítica, ¿cómo encontramos la intersección de dos rectas? Pues simplemente igualando esas ecuaciones, pero esas ecuaciones tienen que estar en términos de una variable. Entonces primero aquí de ambas ecuaciones voy a despejar cualquiera de las variables. Yo voy a despejar la variable x2. Entonces en la primera ecuación despejo la variable x2. Me va a resultar que va a ser igual a E. Esta parte que está sumando pasaría restando E menos A por x1. Y bueno, toda esa parte estaría dividiendo entre B. Así, de esta manera. Esto en la primera ecuación. En la segunda, si despejamos ahora x2 también, vamos a tener que va a ser igual a F. Ahora será aquí F menos CX1 menos CX1 ahora sobre D. Y ahora sí, lo que podemos hacer para encontrar la intersección entre estas dos rectas, entre estas dos funciones, es igualarlas. Entonces lo voy a hacer aquí. Sería E menos AX1 sobre P, y esto igual a F menos CX1 sobre D. Bueno, entonces aquí si esta constante que está dividiendo la voy a pasar ahora multiplicando al otro lado de la ecuación, y esta también que está dividiendo la voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces aquí me va a quedar D que multiplica a E menos A por X1, y esto va a ser igual a ahora B que multiplica a F por F menos CX1. Ahí está. Voy a desarrollar las operaciones. Entonces aquí me va a quedar D por E menos D por AX1
igual a b por f menos b por c por x1. Bueno, ahora voy a poner en el lado izquierdo los elementos de la ecuación que contienen a las variables x, es decir, aquí va a quedar menos dA por x1. Bueno, ahora este elemento que está aquí es restando, pasará del otro lado sumándose, más bc por x1 igual a b por f, y ahora esta parte que estaba aquí sumando va a pasar restando de este otro lado. Bien, ahora voy a factorizar estos elementos. Se me va a quedar aquí x1 que multiplica a menos dA más bc. No lo pudimos poner al revés, igual a bf menos de, de tal manera que ya podemos ahí despejar a la x1. x1 va a ser igual entonces a bf menos de, todo eso dividiéndose entre menos dA más bc. Así, de esta forma estaríamos definiendo a la variable x1. Bueno, ahora sustituyendo los valores que tenemos aquí en las ecuaciones para b, f, d, e y a y c, entonces podemos obtener ese valor de x1 en función de nuestras ecuaciones. x1 dice que es igual a b por f, aquí b sería este número, b por f ahí lo tenemos, menos d por e, es decir, d por e ahí lo tenemos, y eso está dividiéndose ahora entre menos d por a, es decir, estas celdas, ahora más b por c, b por c. Y lo tenemos ahí, se supone que nos tendría que dar un valor de 3.2. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues x2 pues ya es más fácil, ya aquí lo tenemos. Con cualquiera de estas dos ecuaciones lo pudiéramos obtener. Entonces x2 va a ser igual dice que es e, vamos a poner e, el valor de e es este, menos a, es este valor que está multiplicando ahora al valor de x1, es decir, este de acá, y eso se está dividiendo entre el valor de b. B es este valor, sí es correcto.
y bueno, se supone nos debe dar 1.6. Esta es correcto. Y bueno, Z pues ya es más fácil todavía el obtener su valor. Entonces nada más lo vamos a sustituir en la función objetivo. 30 por x1 más 20 por x2. Y bueno, nótese que todas las fórmulas que estamos ocupando aquí, en todas incluyen celdas. No estamos ahí incluyendo ningún valor de forma explícita. Entonces con eso aseguramos de que cualquier cambio que hagamos acá ya se va a ver reflejado en estos valores. Bueno, voy a dejar por un lado esto. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en las restricciones del sistema, recordando que esta restricción corresponde a la disponibilidad para la máquina 1, si en lugar de tener 8 horas de disponibilidad para la máquina 1, ahora tenemos 9? Vamos a ver qué pasaría. ¿Sí? Ahora la solución pasaría a ser esta, x1 igual a 3.8, vemos que corresponde, x2 igual a 1.4, y ahí z valdría 142. Es decir, si antes teníamos 128, ahora tenemos 142. Vemos que ese aumento, la disponibilidad de tiempo en una hora de la máquina 1, se ve reflejado en un aumento de, voy a sacar aquí la diferencia de este valor menos el anterior, de 14. En este caso pues, estamos hablando de z, unidades monetarias. Entonces, el aumentar la disponibilidad de la máquina 1 en una hora se ve reflejado en un aumento en las ganancias de 14 unidades monetarias. Vamos a ver qué es lo que pasa regresando a la ecuación original como la tenemos, al modelo original. Si ahora en lugar de aumentar la disponibilidad en la máquina 1, la aumentamos en la máquina 2 una hora también. Vamos a ver si aumenta o disminuye las ganancias. Bueno, ahora nótese que sí, las ganancias aumentaron, pero aumentaron en una tasa de 2 unidades monetarias solamente. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso que observamos? Lo voy a anotar aquí. Un incremento en la capacidad de la máquina 1 aumentará el ingreso en 14 unidades monetarias. Mientras que un incremento en la capacidad de la máquina 2 aumentará el ingreso solamente en 2 unidades monetarias. Entonces, si estamos hablando aquí de aumentar esa disponibilidad de los recursos, la máquina que tendría prioridad pues sería la máquina 1, ¿no? Puesto que aquí al aumentarle en una unidad la disponibilidad, eso se ve reflejado en un aumento en la ganancia de 14. Mientras que al aumentar solamente en una hora la disponibilidad de la máquina 2, eso se ve reflejado en una ganancia marginal de 2 unidades monetarias. Y para la disminución de las disponibilidades de tiempo, pues también pasaría lo mismo, ¿no? Aquí si en lugar de 8 ahora disminuimos a 7, pues esperaremos que la ganancia disminuya ahora en 14. Si tenemos 128, ahora tenemos 114. Nuestra ganancia disminuyó en 14. Entonces, de manera recíproca, un decremento en la capacidad de la máquina 1 disminuirá el ingreso ahora en 14. Mientras que un decremento en la capacidad de la máquina 2 disminuirá el ingreso en solamente 2 unidades monetarias. Entonces la máquina 1 tiene prioridad si es que aumentamos la disponibilidad,
mientras que la máquina 2 tendrá prioridad si lo que nosotros hacemos es disminuir estas disponibilidades. Entonces precisamente lo que acabamos de hacer es lo que nos pedían, hacer cambios en la disponibilidad de recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Pues estos que tenemos aquí, los elementos que tenemos al lado derecho de las restricciones del sistema. Bueno, ¿qué pasaría entonces si nosotros pensáramos, por ejemplo, en aumentar la capacidad de la máquina 1? Vamos a pensar ponerla en 20 horas. Vamos a ver qué pasa ahí. Fíjense aquí, las rectas pues ya ni siquiera nos dan una región de factibilidad, ¿no? Ya no nos dan ese polígono que nos delimita la posible región en donde vamos a encontrar ese punto óptimo, ese punto solución. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahí entonces? Esta cantidad pues nos da o nos origina el intervalo, es decir, el polígono del que les hablaba, no se forme. Sin embargo, eso no quiere decir que en realidad no haya solución. En estos casos, lo que se tiene que hacer es que debemos de recopilar más información para que de esa manera podamos, mediante a lo mejor otras ecuaciones, encontrar esa región de factibilidad. Bueno, y también eso pues ya requiere otros procedimientos que en este curso no vemos. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a ahondar más en esto y vamos a hacer ahora cambios. ¿Qué pasaría si ahora modificamos acá los valores de la función objetivo?